justo lo dijimos al iniciar el noticiero, lamentablemente esta semana superamos las 40.000 muertes por coronavirus en nuestro país. Es una cifra dolorosa y que llega justo cuando nos encontramos en una nueva ola, sin saber aún cuándo vamos a alcanzar el pic. Hablamos del momento de la pandemia junto al doctor Rodrigo Rosas, él es jefe de gestión hospitalaria de la Clínica Alemana. Doctor, como siempre, un placer. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Natalia. ¿Bien y tú? Muy bien, bueno, preocupada como muchos chilenos, ¿verdad?, por estos casos de coronavirus que siguen y siguen creciendo. Y la pregunta queda planteada, ¿estamos en el pic? ¿No estamos en el pic todavía? ¿Cómo podría pronosticarse lo que se viene en las próximas semanas, considerando que hay muchísima movilidad por todo el territorio nacional por las vacaciones y que a la vuelta de la esquina también está marzo? ¿Cómo cree usted que se viene en las próximas semanas? Es difícil de pronosticarlo tal como tú mencionas, Natalia. Sin embargo, lo que nosotros hemos venido observando en las últimas 2 semanas es que por lo menos a nivel local ya llegamos a un plató en lo que es el número de casos semanales totales. Nosotros hemos tenido ya las últimas 2 semanas alrededor de 1.400 casos semanales, lo cual pudiera ser ya que estamos en el plató que en el resto del mundo ha durado alrededor de 4 semanas. Por lo cual pudiéramos pensar, con los datos actuales, que en marzo ya estaríamos bajando el número de casos nuevos semanales. Doctor, y a propósito de lo mismo, quisiera mostrarle algo, o citarle más bien algo que trae el diario El Mercurio el día de hoy. Dice, expertos advierten que casos llegarían a los 64.000, estos diarios, pero el MinSal no podría registrarlos todos. ¿Qué pasa si llegamos a los 64.000 casos diarios? ¿Qué va a pasar en las UCI? ¿Usted cree que podría haber un colapso como lo tuvimos al principio, cuando recién conocíamos el coronavirus? ¿O Omicron y la vacunación que hemos llevado a cabo en nuestro país van a impedir que eso ocurra? Eso puede ocurrir, pero por motivos distintos a los que tuvimos en la primera ola. En las primeras olas nosotros tuvimos pacientes que tenían neumonias graves. Hoy lo que vemos son muy pocas neumonias graves que requieren UCI, pero muchos pacientes que tienen COVID y vienen con otra patología. Hoy en día nosotros nos hemos mantenido bastante estables en el número de pacientes que están en UCI. Desde la semana pasada no hemos tenido nuevos casos de ingresos a UCI, pero el paciente que ingresa a UCI ocupa la cama por varias semanas. Claro. Y eso fue lo que nos hizo llegar al borde del colapso en la primera ola. Hoy lo que vemos son muchos pacientes que ingresan con patología crónica descompensada y que requieren de cuidados intermedios. El cuidado intermedio es una unidad también cerrada, monitorizada, en la cual se hace ventilación mecánica no invasiva, pero el grupo de estos pacientes tiene una estadía hospitalaria menor al del grupo de los pacientes de cuidados intensivos. Y lo otro que hemos visto en esta ola, que es muy distinto a las previas, es que tenemos pacientes que requieren de cuidados básicos, de camas médico-quirúrgicas, y que vienen a resolver problemas habituales de salud, como amigdalitis, como apendicitis aguda, que son estadías muy cortas, en las cuales síntomas de neumonía no tienen, pero sí son COVID positivos. Entiendo. Y doctor, en ese ámbito, ¿cuál es el perfil del paciente que está llegando hoy día? ¿Son jóvenes, son adultos mayores? Y, muy importante, ¿están o no vacunados? La gran mayoría de los pacientes que nos llegan están vacunados. Y la gran mayoría de los pacientes tienen neumonias pequeñas, y los que requieren de hospitalización son el grupo de paciente adulto mayor, que tiene patología crónica, diabetes, hipertensión, falla cardíaca crónica, falla respiratoria crónica, que se descompensan de su enfermedad de base y por eso requieren de la hospitalización. Tenemos pacientes graves que están hospitalizados en la UCI y actualmente son exclusivamente del grupo de los no vacunados y jóvenes, entre 30 y 50 años. Perfecto. Doctor, otra cosa que quería preguntarle es lo siguiente. Considerando que tenemos más de 147.000 casos activos, queremos dirigirnos a las personas que actualmente tienen coronavirus. Ayer comenzó la inoculación masiva para los mayores de 55 años ya con la 4ª dosis de la vacuna. ¿Qué pasa si yo tuve COVID hace poco? ¿Puedo vacunarme? ¿Es recomendable? Porque por otro lado, uno ha escuchado que si te da COVID, de alguna manera tienes una posibilidad de volver a contagiarte muy baja, al menos en los próximos 3 meses. ¿Es bueno vacunarse si tuve COVID recientemente o es mejor esperar esta 4ª dosis? O postergarla, mejor dicho. Es una pregunta que
a nivel poblacional no es tan fácil de responder. En general, lo que uno busca es que el paciente que se vacuna, que se inocule, no esté sintomático. Si yo ya tuve mi COVID y ya han pasado 2 semanas o más, uno pudiera acceder a la vacuna, uno pudiera vacunarse y completar su programa de vacunación. Si está en un periodo inferior a eso, pudiera ser recomendable esperar. Pero es muy importante también saber en qué grupo de riesgo uno está. Los grupos de riesgo que son los adultos mayores, pacientes diabéticos, pacientes que tienen algún grado de descompensación e insuficiencia cardíaca, son grupos de alto riesgo, en los cuales siempre se van a beneficiar más de la vacuna que los grupos de menor riesgo. Oiga, doctor, y por otro lado están los que se vacunan, que es la gran mayoría de la población, pero están los que no se han vacunado con ninguna dosis, que es 1,3 millones de personas. Considerando la población chilena, redondeamos en 20 millones, ¿qué papel juegan esas personas? ¿Es demasiado perjudicial ese número o es marginal en relación a la cantidad de gente que está vacunada? Se lo pregunto también por la aparición eventual, ojalá que no, de nuevas cepas. ¿Qué tan importante es que estas personas finalmente se vacunen o es marginal en relación a la cantidad de la población chilena? Este grupo de personas que no están vacunadas, la invitación es a que se vacunen. Lo que hemos visto es que el riesgo de ingresar a unidad de cuidados intensivos y el riesgo de morir en el grupo de no vacunados es hasta 12 veces mayor en los no vacunados. Es un riesgo impresionantemente mayor comparado con los que sí estamos vacunados. Así que la invitación sin duda es vacunarse. Respecto a si son un riesgo o no para la creación de nuevas variantes, es un riesgo teórico, es correcto. En los pacientes que no están vacunados el virus tiende a replicar más y mientras más replica el virus hay más riesgo que haga nuevas variantes y estas nuevas variantes no sabemos si van a responder a las vacunas ni qué perfil van a tener en la población. Diariamente escuchamos por distintos medios que aparecen en el mundo nuevas variantes y las nuevas variantes que pueden ser un riesgo son menores, pero no podemos predecir qué nuevas variantes van a ir apareciendo. Claro, por supuesto. Doctor, ahora con la cantidad de personas contagiadas con Omicron, yo creo que todos conocemos a alguien que tiene coronavirus o tuvo hace poco. Uno se pregunta, ¿podrá darse la inmunidad de rebaño de la que tanto se habló hace algunos meses con Omicron y esto que pase como un resfriado, al menos para la mayoría de la población, y ya de alguna manera alcancemos esa protección comunitaria o todavía estamos lejos de eso? Cada minuto estamos más cerca de lograr esta inmunidad en la cual este virus pase a ser endémico y esté presente en la población y sea un virus que conviva con nosotros y que no implique enfermedades graves para la gran mayoría de la población. Pero siempre vamos a tener un grupo de personas que van a tener un curso grave de la enfermedad, así como ocurre hoy en día con influenza e incluso con rinovirus, que si bien es escaso el número de pacientes que tienen un curso grave, lo hay. Esta inmunidad de rebaño, mientras más estemos vacunados, la vamos a lograr, pero siempre está el fantasma de que haya una nueva variante y que esta variante tenga un comportamiento distinto y que responda distinto a las vacunas que existen hoy en día. Doctor, y por último quisiera preguntarle por los test que salen negativos, pero la persona tiene síntomas. ¿Hay efectivamente otros virus circulantes que efectivamente uno pueda sentirse resfriado, uno de inmediato piensa que es coronavirus, pero al momento de hacerse el PCR o el antígeno sale negativo y uno ahí empieza a dudar? ¿Pueden haber PCRs negativos o antígenos negativos? ¿En qué caso consultar? ¿Y en qué caso puede ser también otra patología? Esa pregunta es muy buena y es algo que es una realidad en la medicina en todo el mundo y que siempre ha sido así. Lo que llamamos los falsos negativos. O sea, yo tengo el coronavirus, pero me hago los exámenes y sale el antígeno y la PCR negativos. Y eso va a ocurrir en un porcentaje que, dependiendo de la técnica de la toma de muestra y la técnica que se usa para procesar la imagen, puede ser de un 5 o de un 10%. Ya. Entonces acá, con una circulación viral tan alta como la que tenemos hoy en día, si yo estoy en contacto con mi núcleo familiar y hay 3 positivos y yo salí negativo, lo más probable es que yo ya haya tenido o que haya hecho pocos síntomas o que la replicación viral que hubo en mí fue muy baja y por eso no se pudo demostrar
que era COVID positivo. Pero si somos un núcleo de 4 y hay 3 positivos, lo más probable es que el cuarto también haya hecho la enfermedad, pero muy oligosintomática. ¿Y esa persona contagia, doctor? Porque uno de repente no se explica, por ejemplo, una pareja. Uno tiene COVID, el otro no, duermen juntos, comparten juntos, viven en la misma casa y le sale negativo a esa persona, a una de las personas. Usted dice que, claro, siempre pueden haber falsos negativos, pero independiente de que la carga viral de esa persona quizás sea baja, ¿esa persona contagia? ¿Qué es lo recomendable? ¿Que igual haga la cuarentena, por ejemplo? Lo más probable es que contagie poco o que no contagie. Pero es recomendable que haga la cuarentena. Es recomendable que evitemos la circulación viral y que evitemos contagiar a personas susceptibles. Sobre todo el grupo que estamos mencionando. Nosotros estuvimos analizando los pacientes que hemos ingresado y el promedio de edad de los pacientes que están en intermedio ha llegado a ser de 85 años, el promedio. Y el rango de edad fluctúa entre los 75 y los 100 años. Entonces, el grupo de personas mayores tiene una respuesta a la vacuna y tiene un sistema inmune que responde menos. Entonces, este grupo es el de mayor riesgo que nosotros hemos visto, porque si bien están vacunados y hacen neumonía chica, esa neumonía chica es suficiente para descompensarlos de su enfermedad de base. Ese es el grupo poblacional que tenemos que cuidar más. Y el otro grupo que ha ido creciendo son los niños. Nosotros en las olas previas tuvimos 1 o 2 niños hospitalizados. Hoy día hemos llegado a tener 5 niños hospitalizados y han requerido de cuidados en la unidad de paciente crítico pediátrica, cosa que no habíamos visto en las olas previas, y eso también es producto de la alta circulación viral. Seguimos aprendiendo entonces, doctor, no a confiarse siempre de los falsos negativos. Uno sabe que hay que cuidarse, esa sin duda es la lección durante estos 2 años. Doctor, como siempre un placer, muchas gracias, que tenga un excelente día. Gracias a ustedes, tenga buen día, Natalia. Igualmente.